Para pensar mi presentación, yo quisiera hacer un brevísimo recorrido teórico desde una mirada pedagógica, pensar algunos principios de la tarea de educar y en ellos, por supuesto, los aprendizajes para poder anclar en el PUC y poder pensar a modo de ejercicio cómo estos principios acerca de la tarea de educar se ponen en juego en una práctica educativa del programa con sujetos en situación y contexto de privación de libertad. Entonces, desde mi propio posicionamiento acerca de la tarea de educar, sostengo que las prácticas educativas son productoras de subjetividad, entendiendo por subjetividad el modo particular de habitar un vínculo. En este caso, un vínculo educativo que está inscrito en un contexto, en un tiempo, en un espacio particular, que es de orden social, político, histórico, ideológico y pedagógico. Por lo tanto, esas prácticas deben fundamentarse en conceptualizaciones. Cuando decimos conceptualizaciones, entendemos, por un lado, que las ideas son suficientes, pero no alcanzan, o sea, son necesarias, pero no suficientes, y necesitamos pensar con conceptos. Por lo tanto, planteamos como un principio que es desde las concepciones, desde nuestras representaciones, desde nuestras ideas, hacia las conceptualizaciones. Conceptos que nunca nos alcanzan, que hay que volver a negociar, a debatir, a poner en consideración y en este sentido, aunque tengamos largos años de docencia y largos años del PUC, seguimos necesitando volver a traer y debatir conceptos. En este sentido, ¿qué es un sujeto? ¿Qué y cómo se constituye la subjetividad dentro de la cárcel? ¿Cómo se habita un vínculo con el conocimiento? Por eso decimos, requerimos de un marco teórico que nos ampare, un marco teórico que nos sostiene a modo de encuadre lo suficientemente sólido, pero lo suficientemente flexible para seguir reestructurando nuestro significado. En las prácticas educativas, los procesos de aprendizaje son motor de desarrollo subjetivo, y así decimos, de subjetividades críticas, autónomas, conscientes, democráticas, así como también pueden ser motor de prácticas dessubjetivantes, donde no hay vínculo, donde no hay otro que subjetive, o se generan subjetividades acríticas, reproductoras, no democráticas, obturadoras, desde la misma indiferencia o la negación, desde el pensamiento crítico o desde el sentido común. En este caso, creemos que el aprendizaje o los procesos de aprendizaje son capaces de producir la toma de conciencia, la posibilidad de resubjetivar. ¿Cómo? Decimos, o intentamos pensar reconociendo esas matrices de aprendizaje que todos portamos, que constituyen un punto de partida desde el cual significamos el aprender. Por eso, y esto bueno, lo tomamos de Ana Quiroga y de Jean Rivière, será necesario desnaturalizar esa matriz de aprendizaje, concientizar los modos en que esa relación con el aprendizaje se ha constituido y reconocerse sujeto en esa narrativa educativa. Es por tanto necesario, al reconocer esa matriz, desmontar concepciones que portamos sobre ser inteligente, ser bruto, ser burro, tener éxito, ser un fracaso, y habilitar el desarrollo del pensamiento crítico como una opción, que el pensamiento crítico no es algo que ocurra naturalmente, que venga con nosotros y a modo de etapa de desarrollo ideológico, sino que se aprende, se construye a través de mediaciones intencionalmente construidas desde vínculos con los aprendizajes, que como dije recién, habilitamos o desalojamos. En nuestro caso, en procesos de docencia, en procesos de extensión y en producción de conocimiento, porque el PUC también, así como dicta 5 carreras de grado, está desarrollando talleres de extensión y proyectos de investigación.
Es por esto que las prácticas educativas son prácticas de intervención, prácticas que requieren actuar, implicarse, hacer, en este caso posible, esa apropiación crítica de saberes y culturas, acompañada en la relación sujeto-mundo, decimos, y como dice Nelly. A modo de anclaje, entonces, en nuestra práctica educativa en el TUC, cómo se ponen en juego estos principios, como dije recién, con nuestra fragilidad y pocas certezas, queremos poner en tensión la dimensión político-pedagógica de las prácticas educativas. Considerar lo pedagógico implica ver cómo y de qué manera ese discurso del orden del decir puede atravesar y articular, en nuestro caso particular, las propuestas de intervención en el contexto de la cárcel. En esta lógica, las preguntas que nos interpelan giran alrededor de qué lugar ocupa la universidad en la cárcel y la cárcel en la universidad. ¿Qué experiencia subjetiva digna puede producir la educación en situación de tan profunda alteración? Dado que las prácticas institucionales de los sistemas penales han demostrado características estructurales como la violencia, la corrupción y el efecto reproductor de violencia. En esa relación, cómo nos amparamos en un marco teórico que nos sostenga como encuadre de trabajo, estudiamos sobre la cárcel, las particularidades de la educación en contexto de encierro, los docentes, los equipos que participamos y en interacción con otros profesionales, desde perspectivas de análisis filosófico, jurídico, el papel fundante del pensamiento y el lenguaje en esta relación, la dimensión pedagógica de las prácticas, la dimensión psicológica de la implicancia, entre otros múltiples posicionamientos para poder intervenir. Por caso, la presencia nueva de presos de lesa humanidad ha trastocado el concepto de derecho universal a la educación en el que nos veníamos sosteniendo. Y ahora nos planteamos, todavía en debate, acerca de si debemos conocer los delitos, las causas, cuestión que habíamos sostenido como principio históricamente de no saber por qué una persona estaba presa, en tanto sujeto de derecho a la educación, esa condición por la que ellos estaban presos no tenía valor para nosotros, valor de conocer. Por caso también, ahora en la particular relación con el artículo 140 de la 24660, modificado por la ley 26695, también nuestro debate acerca si la educación merece el reconocimiento para ascender en el tratamiento de la pena privativa de libertad. O sea, estamos también en situación de debate. Cuando hablamos de la constitución de sujetos de aprendizaje en el contexto de la cárcel, quienes la habitan, y esto se ha dicho ya por el tiempo que hemos venido escuchando, quienes habitan en su mayoría la cárcel, son en general personas que no han podido acceder al vínculo con los conocimientos, excluidos además de otros bienes sociales en la expresión y en la producción, también marcados por las huellas que dejan en su subjetividad los contextos sociales y familiares donde desarrollan su existencia. De este modo, el círculo se cierra, dirá Fanfani, porque desigualdad y exclusión social son simultáneamente causa y consecuencia de la exclusión cultural. Se requiere entonces, en nuestras prácticas, generar situaciones educativas, crear zonas de posibilidad, de construcción de conocimiento, habilitar experiencias alternativas en las que el aprendizaje constituya una clave político-pedagógica más para la constitución subjetiva y la inclusión social. Nos paramos en un paradigma situacional donde sujeto y situación se constituyen mutuamente. O sea, no es el contexto externo, sino es el que se está desarrollando en esa situación particular de aprendizaje donde la potencialidad puede instituirse ahí. O sea, no es que separamos y aislamos al sujeto de la condición de preso, pero sí apostamos a que se puede
trabajar en esa particular constitución del vínculo con el conocimiento y con el aprendizaje. No se trata de solicitar más esfuerzo a los sujetos ni de insistir con más tiempo de dedicación. Apostamos a la mediación de pares al mismo tiempo que la participación con expertos, a la experiencia en participación en talleres de arte, de pensamiento filosófico, de pensamiento histórico, de periodización cultural, de literatura, de tecnología, de ciudadanía universitaria, de herramientas para interpretar e interpelar la realidad. O sea, no solo a una escuela de oficios que es necesaria, no solo a actividades manuales o deportivas que también están ligadas a concepciones acerca de lo que los sujetos tienen como posibilidad. Y no se trata, y no debe ser confundido, en palabras de nuestro decano Diego Tatiar, con ningún facilismo. Bueno, así entendemos el aprendizaje y la apropiación de cultura, que deben estar al alcance de todos los sujetos en tanto derecho, pero que para democratizar su acceso no alcanza solo con conocimiento. Es preciso además, y junto con su desarrollo, favorecer procesos de interiorización de pensamiento, de conciencia, de modos de percepción y valoración. Todas ideas propias de lo que significa o entendemos por aprender. O sea, aprender no es reproducir, sino que es interiorizar de manera consciente, reflexiva y crítica para poder pensar y actuar sobre el mundo. Yo quería recuperar bien la idea de conversatorio. A nosotros nos sugirió, digamos, que hoy íbamos a conversar entre nosotros o que tal vez nos hicieran preguntas. En realidad voy a aprovechar para retomar algunas cosas de lo que se fue planteando y precisar algunas que me interesan en relación al surgimiento del PUC, que no haya dicho Patricia, que me parece que sean importantes, y después también en un segundo momento algunos aportes de algunos pedagogos que me parecen también valiosos para poder pensar la educación en contextos de encierro. Destacar que en el momento en que el PUC se crea, a fines de los años 90, por decisión de la propia facultad y un poco digamos, en un contexto de políticas neoliberales, digamos, era otro el marco, muy distinto, digamos, al que sucedió posteriormente, y que fue precisamente en virtud de la autonomía universitaria, digamos, que el PUC se planteó trabajar coordinadamente, digamos, con el servicio penitenciario, y por lo tanto se firma un convenio con el Ministerio de Justicia, pero entendiendo que se trata de instituciones, la educativa y la de seguridad, digamos, que tienen encargos sociales, digamos, y finalidades muy diferentes entre sí, y que era importante trabajar articuladamente, pero manteniendo cada una su independencia. En función de ello es que se sostiene que las prácticas educativas universitarias en la cárcel se basan en la lógica de funcionamiento propia de la universidad, independientemente del lugar donde se lleven a cabo. En virtud de ello, no responden a ningún requisito ligado al tratamiento que la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad establece, por ejemplo, los consejos criminológicos del servicio penitenciario. Por el contrario, pretenden instaurar otra lógica en el espacio educativo universitario al interior de la cárcel. Esta fue un lema desde el principio, y reconocemos que fue una tarea ardua, ya que la educación como parte del tratamiento, por hecho de que la misma ley, digamos, de ejecución de la pena privativa de la libertad así lo establecía, digamos, era considerada un engranaje, digamos, un pilar fundamental del tratamiento, está profundamente arraigada en las instituciones penitenciarias y en quienes las habitan, tanto las autoridades, el personal de custodia, como incluso los mismos presos. De allí la necesidad de debatir y argumentar el posicionamiento del programa frente a esta cuestión,
con todos los actores involucrados, y aunque parezca paradojal, muchas veces con los mismos estudiantes presos que nos interpelaban, digamos, por justamente no querer sumarnos a esa lógica penitenciaria. En relación a esto, digamos, fue muy importante en su momento, digamos, sostener un encuadre de trabajo, cuyo principio los ha desarrollado Patricia, y también en un determinado momento la creación del aula universitaria como un espacio tanto material y simbólico que representara, digamos, una institución distinta que cumple una finalidad diferente dentro de la institución de seguridad. Transcurrieron varios años y yo, digamos, también lo que estoy comunicando forma parte de un capítulo de este libro donde me interesó remarcar, digamos, algunos hitos, digamos, en la historia del PUC, y hay uno en el que pongo un marco regulatorio común a la educación general para la educación en contexto de encierro, que es a lo que estuvo haciendo referencia la disertante anterior, ¿no? Nosotros entendemos que la sanción de la Ley de Educación Nacional 26.206 y la resolución del Consejo Federal de Educación 127 del año 2010 configuran un nuevo escenario para las prácticas educativas en cárceles en Argentina, que ofrece un marco regulatorio común a la educación general, y esto me parece fundamental, digamos, de remarcarlo. Como señalé antes, y esto un poco lo tomo tomado de Gutiérrez, digamos, quien nos advierte y nos alerta que esto significó una revolución, digamos, que estuviera planteado de ese modo en la ley, en tanto se trata de la educación común que le corresponde a cada uno de los ciudadanos, justamente por ser ciudadano y sujeto de derecho, y no de una educación especial, particular, en virtud de ser una persona procesada o condenada, y creo que es sustancial. Entonces, también me interesa, a propósito de esto, creo que una de las cuestiones, lo remarcó muy claramente, pero yo creo que uno de los efectos más importantes ha sido la responsabilización del Ministerio de Educación y por lo tanto la transferencia de competencias del Ministerio de Educación de una función que anteriormente, es cierto, había estado reservada a otra agencia del Estado. Pero se trata de dos agencias del Estado. Yo en esto también quiero marcar una distinción, digamos, con relación a lo que planteó Romero. Cuando se habla de tercerización, por lo general se habla de procesos de desentendimiento, digamos, de una institución, ya sea estatal o privada, que lo terceriza, digamos, a otra. En este caso, yo creo que es un efecto muy diferente, digamos. Es el mismo Estado que tiene esas dos facetas, tanto la punitiva, digamos, como la de respeto de derechos, que se encarga de esta función que antes estaba encargada a otra agencia del Estado. Bien, solamente en la evolución del PUC me parece que, digamos, un paso fundamental para nosotros fue de cuando estábamos solamente trabajando con estudiantes que estaban cumpliendo su condena o la espera, digamos, en instituciones cerradas, a el paso que se dio cuando muchos de ellos fueron transferidos a instituciones semiabiertas y pudieron empezar a cursar sus estudios en la universidad. Eso fue también, digamos, un momento importante de aprendizaje, de nuevos debates, de hasta dónde resguardábamos sus propios derechos y hasta dónde los otros estudiantes debían saber o no, digamos, la procedencia de estos internos. Digamos, fue, entiendo, un momento muy rico. Bueno, y además el actual, donde hay, digamos, por lo menos un intento de articulación con otros programas universitarios que sí es preciso remarcar, a partir de la Ley de Educación Nacional, fueron surgiendo en diferentes universidades de nuestro país.
Dicho esto, sí me interesaba, digamos, también, así como hizo Patricia, compartir algunas ideas que yo he venido pensando en los últimos años, donde me parecía que era necesario reafirmar, digamos, la educación como derecho, pero también darle otro contenido desde lo pedagógico. Así es que retomo, digamos, algunos conceptos de la pedagogía social y del análisis institucional. Y hay tres cuestiones básicas que a mí me gustaría compartir, que es considerar al otro como semejante, promover la autonomía del sujeto y la responsabilización por los propios actos, ¿no? Recuperando ideas de otros autores. La consideración del otro como semejante es una idea potente de Frigerio. Según ella, en la educación se juega la responsabilidad de construir una oferta de filiación simbólica del sujeto ciudadano que posibilita su inscripción en el espacio público, en el territorio de lo común, y que vincula justamente la educación con la política. A través de esa inscripción, el sujeto recibe el nombre que la familia no puede otorgarle porque trasciende el nombre individual, impidiendo de ese modo la orfandad social. Es esta filiación la que nos hace miembros del mundo y nos convierte en semejantes, reconocibles como miembros de un grupo y una cultura, como alguien que importa a los otros que forman parte de ese mundo y merece consideración. Ahora, si esta es una idea central para la educación en general, yo me pregunto cuánto más cuando trabajamos con personas privadas de libertad. A raíz de trayectorias vitales marcadas por la exclusión social, el sufrimiento, la degradación, la idea de pertenencia de parte de ellos se circunscribe a un sector social que es comúnmente objeto de discriminación por parte de otros sectores sociales que las visualiza como enemigos o como victimarios, que en su defensa, digamos, les atribuye, digamos, a estos sectores todos aquellos atributos negativos, descalificadores, estigmatizantes, negándole, digamos, una condición que todos compartimos, que es la de humanidad. Por otra parte, y de manera complementaria, frente a la necesidad de subsistencia, en sus trayectorias laborales es común la alternancia entre trabajos legales e ilegales, según la clasificación de Kessler. En estos últimos predomina la lógica de la provisión, en la que prima obtener recursos para satisfacer necesidades vitales sin que importe su procedencia o la forma en que sean conseguidos. En tal sentido, el otro, como semejante que puede ser dañado por los actos que cometemos, no es visualizado y prevalece la idea del otro como un medio para la subsistencia. Ahora bien, el reconocimiento del otro como semejante exige el reconocimiento social hacia cada uno de sus habitantes, dice Frigerio. Y la educación es una de las formas de conjugar la responsabilidad social de reconocer y distribuir. Claro está que cuando alguien no ha sido objeto de reconocimiento social, sino más bien objeto de estigmatización, la idea del otro como semejante no deviene como su consecuencia lógica ni de modo automático. La autora, en este sentido, relaciona la responsabilidad, digamos, social de reconocer al otro con la hospitalidad que cada sociedad ofrece a sus miembros, a la que cada sujeto tiene derecho. Afirma que si educar es la forma de recibir y hospedar a los nuevos, es también la manera en que se lleva a cabo la hospitalidad que el mundo asegura a los contemporáneos, en alusión a los adultos. Se torna imperioso, en consecuencia, partir del reconocimiento de las personas privadas de libertad como parte de la sociedad, como semejantes y como sujetos de derechos. Solo desde este posicionamiento, recíprocamente, es posible exigir la misma consideración. Y siguiendo el planteo de Speckman y Herrera, esta responsabilidad ineludible de los educadores. Ellas afirman que los educadores son quienes tienen la posibilidad y responsabilidad de ofrecer una mirada distinta de los estudiantes privados de libertad, de instalar la duda frente a la certeza que tienen los otros y a veces hasta ellos respecto de sí mismos. Precisamente se espera que los docentes
puedan trabajar con las personas privadas de libertad a partir de otras suposiciones y expectativas diferentes a las de delincuentes o personas peligrosas. A continuación, algunas referencias a la idea de autonomía. La autonomía es un concepto clave en nuestra constitución como sujetos sociales e individuales capaces de discernimiento, que es por otra parte lo que nos pide la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad, capacidad de comprender la ley, ¿no? Me voy a basar en Meillet, digamos, quien precisa que la autonomía no existe en términos absolutos, sino siempre relativos. Se refiere a ámbitos y niveles de autonomía a desarrollar por diferentes instituciones. El plantea no es un don, sino algo que se adquiere progresivamente en base a instrumentos concretos. Según el autor, para el desarrollo de la autonomía es necesario contar con medios específicos, guías y ayudas que se retirarán progresiva y convenientemente. Se debe contar con puntos de apoyo, materiales, una organización individual y colectiva del trabajo, andamios proporcionados necesariamente por el docente, que serán quitados de manera razonada y negociada en la medida que el sujeto pueda sostenerse por sí mismo. Por ello, prefiero hablar de proceso de autonomización, entendido como un principio regulador de la acción pedagógica en base a apuntalar y desapuntalar. En un texto anterior yo me preguntaba si la educación que se desarrolla en las prisiones puede favorecer procesos de autonomización, reconociendo justamente las características del contexto a las que ya se ha hecho referencia, ¿no? Al considerar la despersonalización y el despojamiento del yo que producen las instituciones totales según Goffman. Yo planteo que es difícil pero no imposible, ¿no? Y me parece que también algo que trajo a colación Estela cuando un estudiante dice descubro que podía ser otra cosa además de, bueno, es parte de lo que la educación puede hacer. Ante esta pregunta sostengo que es difícil pero no imposible y lo ejemplifico en los cambios reconocidos por los estudiantes del PUC en investigaciones realizadas que aluden a otras formas de relacionarse consigo mismo y con los otros, al desarrollo de cierta capacidad para controlar sus emociones y sus acciones, apelando más al diálogo y al uso de las palabras que a acciones impulsivas y violentas. Por último, ¿estoy todavía o...? Todo muy justo. Bueno, dejo para otro... Solamente una última referencia, digamos, que lo hemos recogido nosotros en nuestra investigación y que hemos visto también en una investigación de un programa similar de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en la importancia, digamos, en esto de reconocer al otro, de reconocerlo como semejante, de reconocerlo como ciudadano y con derechos, de la importancia que en ese tránsito que realizan de constituirse como estudiantes. En sus trayectorias escolares, digamos, la idea de estudiante ha sido, bueno, una más, no la más importante, y en este caso adquiere una centralidad porque asume nuevas responsabilidades, descubre nuevas posibilidades que creía olvidadas o perdidas, se siente parte y miembro de una cultura y de una institución, digamos, que lo reconoce en ese sentido. Sos estudiante, además de preso, que es una situación circunstancial. Y me parece que, bueno, esta es una idea central también, que nosotros la recuperamos como efecto de la investigación, pero también nos parece que es una idea a fortalecer, digamos, en el trabajo educativo al interior del